Cordial saludo. Es muy placentero socializar el día de hoy la cartilla de Plan de Negocios Ambientales como un componente del emprendimiento empresarial ambiental que vamos a revisar. Es importante entonces iniciar por conocer qué son los negocios ambientales. Para ello, conscientes de la realidad de cambio climático y las dificultades del uso excesivo de los recursos naturales, es importante saber que todos nosotros, sin importar las etnias, sin importar los colores partidarios o cualquier tipo de creencia religiosa, tenemos una obligación con el planeta. Los negocios verdes y negocios ambientales en general tienen que ver con todo aquello que propenda por la recuperación, la protección y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente en general. Entonces, en esta medida, toda actividad tipo cooperativa, tipo empresarial, tipo negocio, que tenga en su haber, en su estructura, la protección del medio ambiente, es considerado como un negocio verde. Por supuesto, hay unas características que mostraremos más adelante y a partir de ahora pretendo mostrar como una guía esta cartilla con la estructura de los diferentes componentes que vamos a analizar en la formulación de un plan de negocio que sea de corte ambiental. Repito, como parte de un ejercicio que puede ser un emprendimiento para todo tipo de personas de cualquier comunidad. Bien, el plan de negocio básicamente, ¿qué contiene? Pues lo principal que debemos considerar son los criterios que están definidos para la identificación de negocios verdes. Esos criterios están definidos por el Ministerio del Medio Ambiente y por supuesto respetados, divulgados y promulgados por las diferentes entidades que tienen que ver con el medio ambiente. Uno es la viabilidad económica, dos, el impacto ambiental positivo que se ejerza sobre el medio ambiente, bien sea un componente o un servicio. 3, el enfoque de ciclo de vida que se le da al proyecto. 4, la vida útil. 5, el no uso de sustancias químicas que afecten la estabilidad del medio ambiente. 6, fundamental, considerar la reciclabilidad de los materiales que se van a emplear, el buen uso de ellos. 7, el uso eficiente y sostenible de los recursos para la producción de los bienes o servicios que podamos establecer. 8, indiscutiblemente la responsabilidad social al interior de la empresa. Y 9, la responsabilidad social y ambiental en la cadena de valor de la empresa. 10, la responsabilidad social con todo el entorno, con el ambiente externo de la empresa. 11, la comunicación de atributos sociales o ambientales asociados al bien o servicio. Y 12, los esquemas o programas de reconocimiento ambiental o sociales que puedan ser implementados o recibidos. En esta medida, todo plan de negocio que busque fortalecer o estructurar una idea de negocio para que pueda ser financiada, para que pueda ser apalancada financieramente de tal forma que se convierta en una empresa sostenible, debe considerar estos 12 criterios. La estructura ya propiamente del documento consta de los siguientes estudios o análisis que debemos hacer. Documento exigible por cualquier entidad financiadora de orden nacional, internacional. Son análisis de mercado, análisis técnico, análisis administrativo, análisis jurídico o legal, el análisis ambiental, indudablemente, y el análisis de riesgos. Como último elemento tenemos el análisis económico y en algunos casos el análisis financiero, un poco más complejo, más elaborado, pero que debe ser considerado. Todo emprendedor que busque
formalizar su negocio mediante la financiación o el apalancamiento financiero de un inversionista, de una entidad de cooperación internacional o con recursos propios, debería hacer este plan de negocios. No es que esto le garantice el éxito de su negocio, sino que le minimiza los riesgos en las posibilidades de no éxito. Estamos reduciendo las probabilidades de tener grandes dificultades. Por el contrario, si preveemos, si planeamos la mayor parte de componentes, pues el camino quizás será un poco más fácil y el negocio, la idea de emprendimiento podrá tener una financiación y podrá así convertirse en una empresa con sostenibilidad y generando beneficios y bienestar, no solo para su creador, sino para su núcleo inmediato, su familia y la sociedad. Veamos entonces ahora cada uno de los componentes que deberían considerarse. En el plan de negocios, uno debería resolver una serie de interrogantes y es: ¿qué clientes tengo? ¿Serán suficientes los clientes para que mi negocio pueda vender lo que necesitamos vender? ¿Dónde están ubicados nuestros clientes? Por otro lado, ¿qué elementos o recursos técnicos debo tener? Equipos, maquinaria, herramientas, la misma locación, dónde va a estar ubicado el negocio, qué vías de acceso debe considerar, qué herramientas debo comprar en materia de tecnología, ¿de acuerdo? ¿Qué inversiones en adecuaciones de espacio debería tener? Por otra parte, también saber cuántas personas van a participar, qué roles van a desempeñar cada uno, saber cuáles son las normatividades vigentes en materia ambiental, en materia jurídica, en materia contractual, en fin. Empecemos por el estudio de mercado. El estudio de mercado puede ser tan complejo como uno quiera, desee y tenga recursos. También obviamente depende del negocio, el tamaño del negocio. Pero lo que sí es cierto es que debemos empezar por un componente llamado investigación de mercado y luego pasar a otro componente llamado plan de mercado. En la investigación de mercado yo determino qué clientes, cuál es el mercado objetivo, a qué clientes debo llegar, cuáles son sus características, si están en capacidad de comprar, adquirir mis bienes o servicios. Puedo determinar potencialmente cuántos son, ¿cierto? Hago una investigación externa de esos clientes. Por otra parte, en el plan logro establecer los 4 componentes del mercadeo, del marketing mix: producto, precio, plaza, promoción. Y es definir claramente cuál es mi producto, cuáles son los medios de distribución, cuáles son los medios por los cuales voy a difundir, a dar a conocer mi producto, ¿cierto? Y sobre todo cuáles son los precios que surgirán de un análisis de la capacidad de compra de mis clientes, pero también de un análisis de la competencia y de mis costos. En esto hay que ser un poco cuidadosos, pero al final de este capítulo tendremos claridad sobre si mis productos o servicios van a tener aceptación en los clientes. El segundo componente, el estudio o análisis técnico. Ya sabemos qué clientes tenemos, dónde están ubicados, cuántos son y demás. Ahora necesitamos saber qué infraestructura necesitamos en el nuevo negocio, en la nueva empresa, en la idea de emprendimiento que tenemos para funcionar. Lo primero es definir un local. Si es un local arrendado, si es comprado, si es un local propio, dónde está ubicado, cómo son las vías de acceso, cómo van a llegar los proveedores, la dirección exacta, ubicación geográfica, ¿cierto? Si es en la zona rural, si es en la zona urbana, la cercanía a los centros poblados. Estos detalles son importantes que los conozca cualquier financiador. Si el lote, terreno, local requiere unas adecuaciones, modificaciones, organización ornamental, hay que considerarlos, hay que costearlos, pedir las cotizaciones. De la misma forma, todos los elementos que puedan ser necesarios para el funcionamiento en el ámbito de oficinas, si va a tener una oficina, el escritorio, el archivador, los computadores, etc. Y en la parte de producción,
o de servicios. Entonces, ¿qué necesitamos? Maquinaria, equipos, herramientas, ¿cierto? En el ámbito ambiental, los temas de producción agrícola o los temas agroecológicos, normalmente utilizan herramientas, palas, azadones, en algunos casos tractores o pequeña maquinaria. Bueno, todo eso hay que definirlo y cotizarlo para saber de qué tamaño es la inversión económica que necesito, cuánto capital necesito para esa inversión inicial, ¿de acuerdo? ¿Dónde puedo conseguir esa información? La cartilla nos da unas orientaciones de dónde las podemos conseguir, con diferentes proveedores, en internet, con consultas a otras empresas de orden similar, en fin. El tercer componente es el estudio administrativo. Todo negocio, todo emprendimiento, toda empresa que quiera funcionar organizadamente debe establecer cuál es la estructura administrativa. Así sean 2 personas o 3 las que trabajan en la empresa, hay que definir cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades y sus funciones. Si esto está claramente definido, no va a haber ningún tipo de problema. Nos distribuimos y de esta manera será más eficiente la labor de cada uno de nosotros. Esto es importante dejarlo allí definido, dejarlo allí aclarado, pues para que no se vayan a presentar malas interpretaciones. Definir cuántas personas son es muy importante. A veces nos sobredimensionamos y queremos vincular muchas personas. Recordemos que eso representa costos. Eso en la estructura es muy pesado, la nómina. Pero a veces también nos quedamos cortos. Queremos hacerlo todos nosotros mismos y en ese sentido, pues vamos a estar sobrecargados de trabajo y pues, no vamos a ser lo suficientemente eficientes. Por el lado del estudio jurídico o legal, he aquí la importancia de conocer toda la normatividad vigente en Colombia, tanto en los aspectos normativos de la creación de empresa, la ley de emprendimiento, los beneficios que pueda tener en un municipio para la creación de empresas, como también el tema de negocios verdes, los beneficios que tiene el Ministerio del Medio Ambiente para la creación de empresas y asimismo pues la formalidad, el tipo de negocio que va a hacer, si va a ser una sociedad limitada, si va a ser una SAS o unipersonal, de qué tipo, ¿listo? Esto debe quedar claramente definido y se debe respetar toda la normatividad en materia de contratación y por supuesto la normatividad ambiental. El siguiente estudio es el estudio ambiental, clave, estratégico, infaltable en un plan de negocios ambiental. Aquí hay que determinar claramente los criterios que mencionamos en un principio, hay que describirlos aquí y explicar cómo la empresa va a hacer uso de sus residuos, de qué manera va a contribuir a mitigar el cambio climático, cómo va a aplicar las buenas prácticas ambientales y todo aquello que propenda por la protección, recuperación, protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Aquí hay que ser claros y hay que hacer un plan de gestión ambiental. El otro estudio es el económico y financiero, es un poco más complejo, requiere quizás el apoyo de algunos especialistas en esta materia, pero todo emprendedor, todo empresario mínimamente tiene que saber y conocer cuáles son sus costos de operación, cuáles son los gastos, cuáles son los ingresos y al final qué utilidad le puede quedar. Para eso, indispensable saber cuánto es la inversión, de qué forma la va a pagar, con un préstamo, con recursos propios, en fin. Este estudio económico es bien importante y nos dará la viabilidad económica. Así el negocio se vaya a colocar, se vaya a iniciar con recursos personales, con ahorros propios, siempre todos debemos considerar que hay que proteger el dinero. Entonces, antes de arriesgarlo en un negocio, hay que hacer el plan de negocios, ver todas las posibilidades y determinar cuánto se invierte en adecuación, en infraestructura, en equipo y cuánto va a ser el capital de trabajo. Genera cuántos ingresos, menos esos costos nos dará una utilidad. Aquí es importante apoyarse de algún especialista, de contadores, financieros que nos sepan apoyar, pero indudablemente
también otras experiencias de los emprendedores son válidas. Y el último estudio es el infaltable análisis o estudios de riesgos. Con la idea de emprendimiento, básicamente todos confiamos, tenemos la ilusión de que el negocio va a ser viable, va a funcionar, va a ser todo un éxito y tendremos cumplidos los objetivos que nos hemos propuesto. Sin embargo, hay muchos factores externos que pueden atentar contra el normal desempeño de ese proyecto. Factores económicos, políticos, sociales, factores de tecnología, en fin. En el estudio o análisis de riesgo, lo que tratamos de hacer es identificar todas aquellas posibles cosas que pueden salir mal, todas aquellas cosas que pueden fallar y establecer el impacto y la probabilidad de ocurrencia. De allí sacamos acciones, estrategias para activar en la medida en que se presenten estos sucesos, ¿de acuerdo? Al final de la cartilla tenemos entonces un ejemplo acerca de el emprendimiento de un vivero. Un vivero como una actividad ambiental, es un negocio verde, por supuesto, y nos permite ejemplarizar allí cómo intervienen cada uno de los análisis o de los estudios. Es esta la cartilla de plan de negocio, muy amigable, muy didáctica, muy enfocada, por supuesto, a los negocios verdes, considerando el tema de la economía circular, el tema de la protección de los recursos naturales, pero que todo se ha debidamente pensado, planeado y estructurado en un documento para que el emprendedor pueda tener mayor cercanía al éxito de su proyecto, con sostenibilidad ambiental, pero también con sostenibilidad económica. Muchas gracias.